Bien, jóvenes, pues en la sesión pasada lo que estábamos viendo era el interés simple y el interés compuesto, y en esta ocasión lo que nosotros vamos a ver son las anualidades y las amortizaciones, que pues en parte las anualidades se derivan de la forma en cómo nosotros calculamos el interés compuesto, y las amortizaciones pues son un pago especial que se va haciendo para ir liquidando una deuda a pues un plazo que puede ser corto o largo dependiendo de cómo se negocie o establezca esa amortización. Entonces, comenzando con las anualidades, la noción de una serie geométrica pues va a ser la base para nuestras anualidades. Ya les había dicho, nosotros vamos a retomar lo que ya habíamos visto de interés compuesto para poder derivar lo que es una anualidad. Y una anualidad para nosotros pues va a ser una sucesión de pagos que se realizan por periodos fijos a lo largo de un intervalo de tiempo. ¿Qué es esto? Bueno, que si yo compro una anualidad y yo pago cierta cantidad por esa anualidad, entonces yo tengo el derecho de estar recibiendo algunos pagos periódicos. Por poner un ejemplo ficticio, si yo por una anualidad de 20 años, en donde yo quiero recibir 1,000 pesos al año durante 20 años, yo podría comprar esa anualidad pues haciendo un pago de 18,000 pesos, suponiendo que la persona que me venda la anualidad va a generar algunos intereses a partir de esos 18,000, pues yo le pago los 18,000 y él me va a ir dando a mí cada año 1,000 pesos para que yo vaya financiando esos 20 años. Eso es a lo que se refiere una anualidad. Y entonces, en estas anualidades, el periodo fijo es llamado el periodo de pago y el intervalo, pues es llamado el pago total. De esta manera, el valor presente de una anualidad va a ser la suma de todos los valores presentes de todos los pagos. Es decir, en ese ejemplo que yo les di en donde teníamos 20 años y que por esos 20 años en cada año a mí me iban a estar dando 20,000 pesos, si yo traigo a valor presente cada uno de los 1,000 pesos de aquí a 20 años, pues eso me va a dar un valor presente. Y yo estoy suponiendo que el valor presente de esa anualidad va a ser de 18,000 pesos, que es en lo que a mí me la vendieron. Esto pues va a representar el monto que debe de invertirse ahora para comprar los pagos que vencen a futuro. Y existen anualidades vencidas y anualidades anticipadas, pero a menos que no se especifique, pues siempre se va a tratar de anualidades vencidas. Es decir, siempre vamos a estar viendo cuando una anualidad ya venció, es decir, cuando un año ya pasó y entonces nos están entregando ese dinero o nosotros estamos entregando ese pago. La forma en cómo nosotros vamos a calcular ese valor presente de la anualidad, el valor presente para nosotros va a ser A, que es lo que se refiere a la anualidad, y ese valor presente de la anualidad va a ser igual a R, que R van a ser esos pagos periódicos que nos van a estar dando. En el ejemplo de los 20,000 pesos o de los 20 años, yo me refería que durante 20 años me iban a estar dando un pago de 1,000 pesos. Esta letra R mayúscula se va a referir a esos 1,000 pesos. Y esta letra A se va a referir a los 18,000 pesos, que es el valor presente de lo que yo ya había pagado. La letra N, que es la que está aquí como un superíndice, se va a referir a los 20 años y la letra R minúscula en realidad se va a referir a las tasas de interés a las cuales se negocien esas anualidades. De esta manera, pues podemos tener varios ejemplos. Aquí yo les traigo uno que dice: ¿cuál es el valor presente de una anualidad de 100 pesos por mes durante 3.5 años a una tasa de interés del 6% compuesto cada mes? Entonces, para solucionar, nosotros vamos a utilizar la fórmula de la anualidad, que es esta fórmula que ya teníamos aquí. Y entonces vamos a tener que nuestro pago periódico es de 100 pesos, la tasa que era del 6% compuesto cada mes, pues la vamos a dividir entre 12 para hacerla mensual y vamos a tener que es el 0.5%, y el número de periodos, 3.5 años, lo convertimos a meses y nos va a dar 42 meses. De esta manera,
Si trasladamos todo a la fórmula, la anualidad o el valor presente de esos 100 pesos durante 42 meses va a ser igual a 3,779.83 pesos. Visto pues de manera algo gráfica, nosotros lo que tendríamos sería pues una línea de tiempo donde partimos del periodo 0 y entonces tendríamos 42 periodos en los cuales se nos va a estar entregando una cantidad de 100 pesos, ¿sí? Hasta llegar al periodo 42. Entonces aquí es donde se nos va a estar entregando una última cantidad de 100 pesos. Lo único que estamos haciendo es llevar todos estos pagos que se nos están haciendo de la anualidad para calcular un valor presente al cual nosotros le llamamos A. Bueno, eso es a lo que se refiere el valor de esa anualidad en este ejercicio que nosotros teníamos por aquí, que era el ejemplo 1. Muy bien, entonces el valor presente de esas anualidades pues va a ser de 3,779 utilizando la fórmula que ya vimos hace un momento. En otro ejemplo, lo que nosotros tenemos es que dada una tasa de interés del 5% compuesto anualmente, encontremos el valor presente de una anualidad de 2,000 pesos que vencen al final de cada año durante 3 años y otra anualidad de 5,000 pesos pagaderos de allí en adelante al final de cada año durante 4 años. Entonces, en realidad nosotros tenemos dos anualidades. Una que es esta anualidad que se va a estar haciendo un pago de 2,000 pesos al final de cada año durante 3 años. Y lo otro que son 5,000 pesos pagaderos de allí en adelante al final de 4 años. Lo que pasa es que aquí pues tenemos algo que es un pago y después una anualidad que nosotros vamos a estar recibiendo. ¿Cómo se vería esto más o menos en una gráfica? Bueno, nosotros tendríamos que durante los 3 primeros años nosotros vamos a estar haciendo un pago de 2,000 pesos. Que es lo que nosotros estábamos suponiendo aquí. Y después de allí en adelante y durante 4 años, 1, 2, 3, 4, nosotros vamos a estar recibiendo un pago de 5,000 pesos durante cada uno de esos 5 años. Lo que nosotros queremos hacer en realidad es que estos primeros 3 años, que para nosotros son pagos, que nosotros vamos a hacer o egresos que nosotros vamos a hacer, los descontemos de estos ingresos que nosotros vamos a recibir. Entonces, al final lo que nosotros tenemos que calcular son dos valores presentes, es decir, llevarnos a valor presente todo esto que sería nuestra primera anualidad y llevar a valor presente esto de aquí que sería nuestra segunda anualidad. Digamos que vamos a tener la anualidad 1 y vamos a tener la anualidad 2. Y en conclusión, lo que nosotros vamos a hacer es tratar de solucionar esto como si fuera una sola anualidad, en donde vamos a tener la anualidad 2 menos la anualidad 1. Tratando de calcular todo esto, si nosotros lo hiciéramos en un archivo, por ejemplo en Excel, tendríamos que el valor presente de la primera anualidad que está pagando 2,000 pesos a una tasa del 5% durante 3 años nos da 5,446.49 y la segunda anualidad que es la de 5,000 pesos
a una tasa del 5% durante 7 periodos, nos va a dar 28.931.86. Si a la segunda le restamos la primera, en realidad nosotros tendríamos una anualidad de 23.485, que sería el resultado de este segundo ejercicio que nosotros tenemos aquí. Para el ejemplo 3, nosotros tenemos que si nosotros compramos una anualidad por 10,000 pesos y estos consisten en recibir cada año durante 4 años a una tasa de interés del 6%, algún pago constante, entonces, ¿cuál sería el pago de esa anualidad? Aquí lo que nosotros tendríamos que hacer es despejar esta R, que es la R, que es el pago constante que nosotros vamos a estar recibiendo, y en realidad los 10,000 pesos los vamos a dividir entre esta fracción que nosotros tenemos aquí. Vamos a tener A dividida entre 1 menos 1 más R elevado a la menos n sobre la tasa de interés. Y si nosotros despejamos, en realidad vamos a tener que la solución sería de una anualidad de 2.885.91 pesos, que eso nos daría el resultado para este ejemplo, que es el ejemplo 3. Para el ejemplo 4, que es una anualidad anticipada, que es parte de lo que ya habíamos visto, tenemos lo siguiente. Es un ejemplo sobre unas primas de seguro y dice que las primas sobre una póliza de seguro son de 50 pesos por trimestre, pagaderos al inicio de cada trimestre, y si el asegurado desea pagar un año de primas por adelantado, ¿cuánto debe de pagar suponiendo que la tasa de interés es de 4% cada trimestre? Entonces nosotros tendríamos que pues definir cuánto se tendría que pagar al inicio de cada trimestre si esto lo pagaríamos de esta manera. Pongamos un ejemplo, que la persona quisiera pagar un trimestre por anticipado, tendría que pagar 50 pesos, que es este cobro que se está haciendo en cada trimestre. Entonces, si nosotros tratamos de calcular el valor presente de los 50 pesos restantes durante 3 trimestres adicionales que tiene el año, nosotros tendríamos un valor presente de 138.75 pesos. Y entonces al final lo que tendría que pagar esta persona serían 188.75 pesos. Es decir, en realidad, si una persona hace un pago anticipado de 50 pesos, que es un trimestre por adelantado, lo que él tendría como resultado sería que se estaría ahorrando aproximadamente 11 pesos con 25 centavos si hiciera ese pago adelantado. De esta manera, nosotros podemos llegar a las amortizaciones, donde una amortización es una deuda que se puede liquidar mediante pagos periódicos que incluyen intereses. Entonces, el capital que se debe al hacer un pago cualquiera se conoce como saldo insoluto. Es decir, cuando nosotros tenemos una deuda muy larga, imagínense un crédito hipotecario o un crédito automotriz, si nosotros pagamos la primera mensualidad, entonces nosotros estamos liquidando una parte de la deuda, pero lo restante es lo que se llama saldo insoluto. Y la diferencia entre la deuda original y el saldo insoluto correspondiente a los derechos adquiridos por el deudor, pues corresponde a esos derechos que tiene la persona. Es decir, si yo ya pagué un mes de deuda de esas amortizaciones y es un crédito a 20 años, pues yo ya tengo derecho sobre una fracción de ese capital que yo estoy tratando de adquirir. Y cada bono que se hace para cancelar la deuda se separa en dos partes, la amortización y los intereses. Es decir, cuando nosotros estamos amortizando una deuda que se contrató a cierto tipo de interés, todavía estos intereses están generando algunos intereses adicionales. Y aquí tenemos un ejemplo. Un banco hace un préstamo por 1,500 pesos y cobra
un interés a una tasa nominal del 12% compuesto mensual. Los 1.500 más el interés serán saldados en pagos iguales de R pesos al final de cada mes durante 3 meses. Si esta fuera el contrato que nosotros estamos haciendo para una amortización, entonces el primer paso debería de consistir en encontrar R, que se refiere a los pagos periódicos que nosotros vamos a hacer durante 3 meses. Ahora, para tratar de encontrar esto, lo primero que nosotros tenemos que hacer es aplicar la tasa de interés a los 1.500. Si nosotros tenemos una tasa de interés del 12% compuesto mensual, eso es como si tuviéramos una tasa de interés del 1% mensual. Si nosotros aplicamos la tasa de interés del 1% a los 1.500, vamos a tener 15 pesos de intereses. Entonces, si esos 15 pesos de intereses se los aplicamos a los 1.500, en realidad nosotros vamos a tener un total de pago que tendríamos que hacer de 1.515 pesos. Una vez teniendo la deuda total, que son 1.515, nosotros podríamos tratar de encontrar algún pago periódico. Y para eso aplicamos las anualidades, que es lo que hicimos en uno de los ejemplos. Tratar de encontrar el valor, esos pagos periódicos que nosotros vamos a hacer si nosotros sabemos que el valor presente de la deuda es de 1.515. Entonces, a una tasa de interés del 1% y durante 3 meses, eso nos da un pago periódico de 515.13 pesos. Si nos fijamos en la tabla, en el periodo 1, que va a ser el primer mes, tenemos una deuda de 1.500 y tenemos 15 pesos de intereses. Si nosotros tratamos de encontrar esos pagos periódicos, nos van a dar 515.13 pesos. El saldo al final del periodo, es decir, si nosotros a estos 1.515 pesos le restamos 515.13, nos da 999.87, que es el saldo insoluto al final del primer periodo. Si nosotros seguimos haciendo este ejercicio, vamos a tener 999.87 pesos, y si a eso le aplicamos los intereses, que son del 1% al mes, nos va a dar alrededor de 10 pesos. Si otra vez hacemos el pago, que va a ser constante, a 999.87 más 10 le restamos 515.13, al final nosotros vamos a tener 494.73 pesos. Muy bien, este es el saldo insoluto. Noten que el saldo insoluto es menor que el pago periódico que nosotros deberíamos de realizar, pero a esto habría que aplicarle todavía algunos intereses. A 494.73, si le aplicamos la tasa del 1%, vamos a tener 4.95. Si a 494.73 le restamos 4.95, el total de pago para saldar la deuda que tendríamos que hacer tendría que ser de 499.68. Y nuestro saldo final al final del tercer periodo sería de 0 pesos. Si se fijan, en realidad, aunque la deuda se pactó a una tasa nominal del 12% compuesto mensual y que fue durante 3 meses, los primeros intereses eran de 15 pesos, fue lo que nosotros calculamos. Pero al final de los 3 periodos, en total pagamos alrededor de 30 pesos de intereses. Eso nos da un pago final de 1.529.95 pesos, y así es como nosotros vamos haciendo estos ejercicios de amortización, que espero les haya servido.